escucha bien el audio? ¿Me van a confirmar? Chicos, me confirman si se ve bien, si se escucha bien el audio, por favor. Bien, ¿se escucha? Sí, auxiliar, se escucha, se escucha. Bien, Aaron. Gracias. A ver, entonces, esta va a ser nuestra penúltima clase virtual. Ya a todos los del C2, a todos, esta va a ser nuestra penúltima clase virtual. Entonces, ya pronto vamos a tener lo que les prometí, las clases de anatomía patológica. Ahí vamos a hacer lo que es la clase de ring. Ya entonces, este, vamos a comenzar hoy con lo que es la patología a nivel pancreático, del páncreas. Y después vamos a hablar de lo que es el cáncer, muy importante aquí a nivel de nuestra sociedad. Y no hace poco nomás había un curso en Quintred sobre el cáncer de mama, sobre tratamientos, cómo, pero y eso obviamente se pregunta siempre, esas preguntas sobre lo que es el cáncer de mama, que es muy frecuente en nuestra sociedad. Entonces en esta clase vamos a avanzar estos dos temas. Ya ¿alguien me puede decir si ya está grabando la clase, por favor? ¿Me puede confirmar? Sí, Auxi. Ya, perfectamente. Entonces vamos a ir a la pancreática y patologías a nivel de la mama, que es una problema hasta ahorita en los hospitales que ha aumentado los casos de cáncer de mama últimamente en estos años. Entonces también la clase va a ser para eso, para concientizar, para que ustedes puedan más o menos ya saber cuál es la etiología, cuál es la forma y lo que va a preguntar en su examen teórico también el doctor. Y también algunas pautas para su vida, cuando ya sean unos buenos médicos. ¿Ya? Cuando sean unos excelentes médicos que van a saber diagnosticar un cáncer, o tal vez alguien se especializa para patología o va a hacer medicina interna, todo eso le va a servir. ¿Listo? Y obviamente para su examen y para su examen práctico también. El examen práctico, ya vamos a ver al final en qué día lo vamos a dar, ya en el final lo vamos a decidir, ya en el final de la clase. Bien, entonces, como siempre, yo quiero chicos que participen, que den a conocer lo que ustedes saben igual, o pregunten. Yo cuando pregunto algo, que ustedes respondan, porque yo ahí voy a sentir que sí me están atendiendo en la clase. Aunque es una clase virtual, pero vamos a hacer lo posible para que todos podamos participar. Sea una clase más entretenida, más dinámica. ¿Ya? Porque yo quiero ver que ustedes participen. Y siempre, al iniciar la clase, vamos a ver la anatomía normal. Luego de la anatomía normal, vamos a ver la histología. Así siempre me gusta darles así la clase. Que primero la anatomía, luego la histología, que es lo que se va en el primer año, y luego la patología. Es lo ideal, así se tiene que estudiar. Anatomía, histología y luego de ahí la patología. Es lo ideal para que puedan entender ustedes bien la patología a nivel, en este caso, del páncreas, y en sí en todos los temas que ya Dios mediante vamos a ver. ¿Listo? Entonces, vamos a empezar. Me van a confirmar si se ve o no se ve la pantalla. ¿Me confirman? Se ve. Se ve. Ya, muy bien, entonces vamos a iniciar con esta placa que está en el fondo de la pantalla. Ya vamos a ver qué significa esta placa. Ustedes van a decir, esto de aquí ahorita ustedes dicen, no sé qué será, ni qué órgano será, ni qué está alterado. Por eso vamos a hablar sobre la patología del páncreas, que es un órgano muy importante en lo que es la regulación de la glucosa en la sangre, azúcar en la sangre. Ustedes han visto seguro en bioquímica. Es muy importante para lo que es la regulación del azúcar en mi sangre, el páncreas. Y así vamos a ir iniciando primero siempre con la anatomía normal. En la anatomía normal
El páncreas tiene una cabeza, tiene mi puntero aquí, un cuerpo y una cola. Es un órgano retroperitoneal. ¿Se acuerdan? La pregunta incluso en examen de anatomía. Tiene una cabeza, cuerpo y cola y es un órgano retroperitoneal. Y tiene dos conductos. Uno que se llama el conducto pancreático principal, que aquí, mire, estoy viendo. Conducto pancreático principal, donde va a aparecer una sucesión, un conjunto de sucesos patológicos que me pueden producir una pancreatitis. Y este es un páncreas. Si se inflama, ¿cómo se va a llamar? Pancreatitis. Con el sufijo itis. ¿Ya? Así iniciamos un poco la anatomía. Y este conducto pancreático principal, también llamado de Wirsung, hay también un conducto accesorio que aquí no se ve bien, que se llama el conducto accesorio o de Sartorini. Ambos desembocan en distintos lugares. ¿Ya? Entonces, miren, como aquí arriba, como en la pantalla aquí arriba. Conducto pancreático principal, miren, desemboca en la ampolla de Vater, que está en la segunda porción del duodeno. Ya, eso es anatomía. Aquí está la segunda porción, primera, segunda y tercera porción y cuarta porción del duodeno. Aquí en la segunda porción está la ampolla de Vater, donde va a drenar el conducto pancreático principal. ¿Y por qué es importante que yo sepa esto? ¿Por qué es importante que yo sepa que drena el conducto pancreático principal junto con el colédoco aquí en la ampolla de Vater? Porque aquí se van a obstruir, esta ampolla de Vater, ya que es así como un esfínter, se va a obstruir unos cálculos más que todo biliares. Unos cálculos que se originaron aquí en la vesícula y van a caer a este nivel. O puede haber un cáncer en la cabeza del páncreas, que también es frecuente. Bueno, es un cáncer infrecuente, pero se suele dar. Entonces, para eso es importante saber dónde está la ampolla de Vater, que es la papila duodenal mayor, y aquí la papila duodenal menor, donde desemboca el conducto accesorio de Sartorini, pancreático accesorio de Sartorini. Eso recordando un poco anatomía, y aquí miren el conducto colédoco, que tiene sus tantas porciones, ya, etcétera. Eso va a ser secundario. Esto es lo normal, mire, el páncreas normal. ¿Ya? Ahora, lo que no les dije en la anterior clase de vesícula. Aquí está la vesícula biliar, miren aquí a la izquierda. Aquí está el cuerpo, el fundus de la vesícula biliar y el cuello. Y aquí está el conducto cístico, el conducto hepático, y aquí el conducto colédoco, que al unirse el conducto cístico con el hepático forma el conducto colédoco. Ahora, y esto es pregunta de examen siempre con el doctor. Él pregunta qué es lo que pasa cuando hay cálculos a nivel de la vesícula biliar. ¿Cómo se llamaría? Si aquí hubiera unas piedritas aquí en la vesícula biliar, aquí, adentro de su saco, abriera cálculos, ¿cómo se llamaría la patología, la enfermedad? A ver, chicos, les pregunto a ustedes, ¿cómo se llamaría esa patología, esa enfermedad? Donde aquí hay piedritas dentro de la vesícula. ¿Litiasis biliar? ¿Cómo se llama? Muy bien, litiasis biliar, o también llamado colelitiasis. Colelitiasis, no se olviden. Piedritas en la vesícula biliar, colelitiasis, aquí en el fondo. Anoten bien eso, que es pregunta de examen. Ahora, piedrita que se ubica aquí en el conducto colédoco. ¿Qué creen ustedes? ¿Cómo se va a llamar? La enfermedad, la patología. Aquí, como lo ven, mira que hay unas piedritas, ¿no? Piedritas de colesterol que hemos avanzado en la anterior clase. ¿Cómo se llamaría si se obstruye esta luz del conducto colédoco por piedritas? Por cálculos. Se llamaría coledocolitiasis. Noten bien, es pregunta de examen. Ahora, ¿qué pasa si las vías biliares intrahepáticas se obstruyen por cálculos también? Porque puede haber que se obstruyan por algún ascaris tal vez, o por alguna formación de un cálculo bilio de consales biliares. ¿Cómo creen ustedes que se llama? Aquí en la vesícula biliar, ¿cómo dijimos que se llamaba? Colelitiasis. En el conducto colédoco, que es lo más frecuente, coledocolitiasis. Ahora, la inflamación.
a nivel de la vesícula se llama colecistitis. ¿Ya? No se olvide. Inflamación en la vesícula, colecistitis. Puede ser por algún cálculo. Y la inflamación por las vías biliares dentro del hígado, aquí arriba, se llamaría colangitis. Anoten bien esos términos. Colecistitis y colangitis. Inflamación de las vías biliares intrahepáticas. Colangitis. Y colecistitis, inflamación de la vesícula. Y la obstrucción a nivel del conducto colédoco, coledocolitiasis. Ahora, ustedes van a ver que una de las principales causas de pancreatitis aquí en la inflamación del páncreas va a ser porque un cálculo de estos que debería estar aquí en la vesícula, como colelitiasis o litiasis biliar, era tan pequeño que pasó por el conducto colédoco y se obstruyó aquí a nivel de la ampolla de Vater. Y estos cálculos que se obstruyen a este nivel donde está mi puntero, miren, tantas piedritas de cálculos de colesterol, me va a hacer un aumento de la presión del conducto pancreático principal o de Wilson, en donde me va a desarrollar una inflamación, una pancreatitis, y puede volverse necrohemorrágica. ¿Se entendió entonces? Una coledocolitiasis, donde la piedrita se haya aquí, se haya obstruido a este nivel. Justo en la desembocadura de la ampolla de Vater se haya obstruido una piedrita. ¿Ustedes creen que este jugo pancreático que secreta el páncreas va a llegar, va a poder salir por la ampolla de Vater? Porque acá miren un cálculo obstruido. ¿Qué dicen ustedes? ¿Va a salir o no va a salir? No. ¿Va a poder salir? No. ¿Y qué va a pasar con ese jugo pancreático? Se va a acumular aquí, en el conducto pancreático principal. ¿Y qué me va a producir? Me puede producir, no se olviden que aquí en la vesícula el jugo pancreático está formado por proteasas. Está formado por ejemplo, lipasas. Y también por lo que son la amilasa. La amilasa es una enzima que me degrada los hidratos de carbono. La lipasa es activa, me degrada la grasa. ¿Y el páncreas tiene grasa o no tiene grasa a su alrededor? El páncreas. ¿Tiene o no tiene grasa el páncreas? Adiposito. ¿Qué dicen ustedes? Mire, color amarillo. Tiene, Ausi. Tiene. Entonces, ¿qué pasa si esa lipasa aquí se está obstruyendo, se está llenando por estos cálculos que no le dejan salir a esa lipasa? ¿Qué va a pasar con la lipasa? Me lo va a destruir el páncreas. Me va a producir una necrosis de tipo grasa. Entonces, eso es pregunta de examen. Necrosis grasa, ¿por qué? Por la sobreproducción y saturación de lipasa dentro del páncreas, por una obstrucción de un cálculo a nivel de la ampolla de Vater. ¿Se entendió hasta ahí? ¿O quieren que lo vuelva a repetir? ¿Se entendió? ¿Tienen alguna pregunta, alguna duda? Yo soy paciente, nomás yo repito. ¿O sí podría repetir los términos que dijo al principio? Sí, por favor, y lo de la necrosis grasa. Ya. Primero en la vesícula, cuando hay cálculos, ¿qué se llama? Litiasis biliar o... Colelitiasis. Eso, excelente. Y si es aquí en el colédoco, aquí en el conducto colédoco, ¿cómo se llamaría? Coledocolitiasis. Excelente. Ahora, inflamación a nivel de la vesícula, ¿cómo se llama? Colecistitis. Excelente. Y si es por las vías biliares intrahepáticas, o sea, dentro del hígado, unas vías biliares que hay, inflamación de esas vías biliares, ¿cómo se llamaría? Colangitis. Colangitis. Excelente. Y así, esos términos es pregunta de examen en teoría. Uno dice a veces, no lo estudia bien esta parte, pero hay que repasar. Ahora, de la necrosis grasa. ¿Qué pasa si un cálculo hizo coledocolitiasis? Y ese cálculo que había aquí en la vesícula, normalmente por barro biliar, ustedes van a ver que pacientes tienen barro biliar, o sea, barro así, piedritas chiquititas, esas pueden obstruirme este esfínter de Oddi que está aquí, en la segunda porción del duodeno, aquí en la ampolla de Vater. Me la obstruyen
¿Y qué pasa con el jugo pancreático? ¿Va a poder salir por el conducto principal de Wilson? ¿Va a salir o no va a salir? La lipasa, los jugos gástricos, tripsina, quimiotripsina, carboxipolipeptidasa, ¿va a poder salir aquí? Todo del conducto pancreático principal. Y hay cálculo. No. No. ¿Qué va a pasar con la lipasa? Es activa. La lipasa es activa. Tras que se secreta, actúa. Entonces, ¿qué va a pasar si se acumula aquí la lipasa pancreática? Me lo va a comer el páncreas. Va a ser una necrosis de tipo grasa. Pregunta de examen. Necrosis grasa, ¿por qué? Por la sobreproducción de lipasa pancreática. La lipasa normalmente pasa por aquí y va por el intestino y me lo destruye, me lo va lisando las grasas, los lípidos. Normalmente. Pero ¿qué pasa si está obstruido eso por cálculos? O por un cáncer. Aquí puede haber un cáncer de la cabeza del páncreas, me puede obstruir este conducto. O puede ser un parásito llamado el Ascaris lumbricoides, ya que están estudiando parasitología. Un parásito se puede meter aquí, también me puede producir una necrosis grasa, una pancreatitis. Aguda. Ojo, aguda. ¿Se entendió? Chicos, ¿se entendió hasta aquí? Es importante saber el por qué mi paciente tiene pancreatitis. Uno nomás no va a decir, es porque toma alcohol nomás. No, hay que saber por qué. ¿Se entendió? Y así en su examen ustedes van a, en vez de pensar de memoria hacerlo, van a razonar antes de responder. Listo, preguntas que tengo. ¿Todo claro? Sí, sí. Excelente. Sí, me gusta que escuchen, que atiendan. Ahora, mire, ya hemos visto lo normal y un poco patológico, ¿no? Ahora vamos a ver la placa, una placa histológica del páncreas. Pues, le hacemos un corte a este nivel, corte transversal, un oblicuo tal vez, y observamos lo siguiente. Esta es una placa histológica de un páncreas normal, funcionando normalmente. ¿Cómo yo identifico que es páncreas? ¿Cómo yo identifico que es páncreas y no es hígado y no es vesícula? Por lo siguiente. Hay acinos de tipo seroso, mira aquí. Estos acinos de aquí son de tipo seroso. ¿Ya? Secreción serosa. Ya han visto eso en histología, cuándo es mucoso, cuándo es seroso, ¿no? Porque secreta jugo pancreático rico en bicarbonato. Anoten bien eso, los acinos. Bueno, eso ya saben por esto, ¿no? Estos son acinos pancreáticos. ¿Y esto qué sería, chicos? Esto, las células D o los islotes D. Islotes D. Mira, aquí veo 1, 2, 3. Veo aquí. ¿Cómo se llaman estos islotes? Que están dentro y están rodeados por acinos pancreáticos. Islotes de Langerhans. Miren, aquí está. Aquí se encuentra la función endocrina que tiene el páncreas, de secretarme insulina, glucagón y somatostatina. Otra vez, ¿cómo se llama este islote? Islote de Langerhans. ¿Qué se encuentra ahí? Células alfa, células beta y células delta. Las alfa me secretan glucagón, las beta me secretan insulina y las delta somatostatina. ¿Se entendió? Eso se encuentra aquí en el islote de Langerhans. Y todo esto aquí son acinos pancreáticos. Aquí también miren un islote de Langerhans. Y así yo identifico que es páncreas. Sencillo, ¿no? Viendo los islotes de Langerhans con sus acinos. Y aquí hay un tejido conjuntivo, miren. Tejido conjuntivo, mire cómo invade con colágeno. Estas estriaciones también voy a ver. ¿Ya? Y aquí algún conducto. ¿Listo? Y aquí algunos capilares, etc. Esto es la manera más fácil para reconocer páncreas. Aquí lo mismo, miren. Ahí están los acinos pancreáticos. Hay adipocitos, también no se olviden que el páncreas es rico en adipocitos. Puros acinos pancreáticos. Miren, acá hay otro acino pancreático. Miren esos acinos pancreáticos de secreción serosa. Bicarbonato, jugo pancreático secretan. Entre otros.
¿Ya? Y aquí están los conductos intercalares, que son grandes, donde secreta todas las secreciones de estos acinos, se va ahí. ¿Se entendió lo normal? ¿O tienen alguna pregunta? Lo normal, la histología normal del páncreas. Para que nos vayamos a pancreatitis. Bien. ¿Preguntas? Ya, vamos a continuar. Vamos a ver entonces cuándo se inflama el páncreas. Hay dos sucesos muy importantes. La pancreatitis aguda y la pancreatitis crónica. Vamos a ver pancreatitis. ¿Qué significa pancreatitis? Inflamación del páncreas. De este páncreas normal que veíamos, se va a inflamar. ¿Ya? Y así se ve un páncreas con pancreatitis aguda. Mire, yo lo voy a poner en su examen práctico, esta imagen. Y ustedes me van a describir lo siguiente. Bueno, antes de irme ahí, vamos a ir con el concepto. Pancreatitis aguda. Vamos a ver lo que es pancreatitis aguda. Es algo agudo, es una inflamación del páncreas de tipo agudo, o sea, rápido, de rápida progresión. Y es brusco, pancreatitis aguda. El paciente retingo va a sentir un dolor en forma, como en mi cinturón, alrededor de su cintura. Va a sentir un dolor tremendo y va a ir directamente al hospital. Esa es la pancreatitis aguda. Ahora miren, es consecuencia de la producción y la activación inapropiada de enzimas pancreáticas. O sea, las enzimas que el páncreas ya secretaba se van a activar de forma inapropiada dentro del páncreas. ¿Me entendieron? Las enzimas que secreta el páncreas se van a activar dentro del páncreas y me lo va a dañar, me lo va a destruir. ¿Ya? Otra vez, una activación inapropiada de las enzimas pancreáticas que tiene el páncreas. Activación inapropiada. Se van a activar dentro del páncreas. ¿Y cuáles eran esas enzimas? Lipasa, que es el origen de la lipasa. La amilasa. ¿Qué más? Tripsina. Quimiotripsina. Carboxipolipeptidasa. Colesterolasas o colesterasas, algo así como lo que destruye el colesterol. Y fosfolipasas. Todo eso secreta lo que es el páncreas para una buena digestión de mis alimentos que yo consumo. Entonces, ¿qué pasa si todas esas enzimas que secreta el páncreas no se logra liberar al páncreas porque hay un cáncer o porque hay un cálculo del coledo con la ampolla o la ampolla de váter se obstruyó por un cálculo o por ascaris o por alcohol, mucho consumo de alcohol? ¿Qué va a pasar con mi páncreas? Todas sus enzimas que él secretaba se van a acumular y lo va a destruir de a poco. Y ustedes cuando vean esta imagen de aquí que les voy a poner en su examen, les voy a poner igual la placa, y ahí va a ser más fácil, ¿no? Que ustedes identifiquen. Van a identificar, miren, la cabeza, el cuerpo y la cola del páncreas, lo normal. Y aquí arriba, miren, que se ve aquí amarillento, vean mi puntero, se llama necrosis grasa. Aquí hay una necrosis de tipo grasa. Aquí en el centro hay también, miren, unas zonas oscuras de necrosis y harto contenido hemorrágico. ¿Y eso por qué hay hemorragia? Porque obviamente el páncreas secreta varias enzimas que destruyen y degradan los alimentos, e imagínense que esas mismas enzimas me lo destruyan y me lo consuman, me lo vayan digiriendo al páncreas. Sus mismas enzimas. ¿Ya? Entonces, eso es lo que quiero que me digan en su examen. Necrosis grasa aquí por arriba y hemorragia intraparenquimatosas del páncreas. Y salteadas, para allá, para allá, para allá. Focos de necrosis. No olvidarse eso. Preguntas que tengan. Preguntas. Yo vuelvo a repetir. Sí, por favor, ¿lo puedes repetir? Ya. Los patrones, entonces, para identificarme que esta es una pancreatitis, yo voy a reconocer la cabeza, el cuerpo y la cola del páncreas. Ah, ya, yo digo que es páncreas. ¿Qué más voy a? Aquí también el conducto pancreático principal, mira, aquí está. Ahí ya lo identifiqué que es páncreas, ¿no? Conducto pancreático principal. Mire, aquí arriba hay necrosis grasa, ven ese lugar amarillo. Necrosis grasa. Aquí
focos de necrosis también, intraparenquimatosa y hemorragia por aquí. Por toda esta parte que ven ustedes así color como coagulado, es porque hay hemorragia. ¿Y por qué hay hemorragia? Porque las mismas enzimas del páncreas me lo destruyeron, los vasos sanguíneos, dentro del páncreas. ¿Se entendió ahora? Sí, Auxi. Excelente. Ahora miren, vamos a ver aquí la patogénesis. ¿Cómo se origina esto? Y ustedes me lo van a estudiar bien esto. Igual entra en su examen así. Estos cuadritos no se olviden que entra siempre. Y para la práctica también. Patogénesis significa cómo se origina la patología, o sea, la enfermedad. Primeramente va a haber una obstrucción ductal. Por ejemplo, el conducto pancreático principal o de Wilson se va a obstruir. ¿Por qué? Por una litiasis, por un cálculo, por el alcohol, ¿ya? Por algún proceso maligno, un tumor de la cabeza del páncreas, una disfunción del esfínter de odio, un páncreas dilisum. Esos me pueden producir obstrucción a nivel del conducto pancreático principal o de Wilson. ¿Y eso qué va a hacer esa obstrucción? Ya, como les dije, la lipasa va a actuar aquí a nivel del páncreas y me lo va a ir consumiendo. Ahora mire, daño de las células acinares también es otra causa. Estos tres me lo van a decir ustedes. Obstrucción ductal por tal causa. Daño de células acinares. Estas son las células acinares. Estos de aquí, los acinos pancreáticos. Se van a dañar ¿por qué? Ahorita vamos a ver eso. Se van a dañar estas células acinares. Transporte defectuoso intracelular también. Estos tres la patogénesis me lo van a ustedes a explicar. Obstrucción ductal, daño de células acinares y transporte defectuoso intracelular. Se dan cuenta que el alcohol en las tres está implicado. O sea, el alcohol es muy nocivo para el páncreas. No solamente para el páncreas, para el estómago, para el esófago, para el tubo gastrointestinal. Entonces, mire, el alcohol está presente en todas estas formas de patogénesis de la pancreatitis aguda. ¿No? ¿Se entendió o no se entendió? Y aquí miren, factores etiológicos de la pancreatitis aguda. Este cuadrito está hermoso. Siempre pregunta, ¿cuál de estos son factores etiológicos metabólicos de la pancreatitis aguda? Excepto. O son factores etiológicos metabólicos de la pancreatitis aguda. Excepto, pues. Alcoholismo, hoy uno lo por descarte, sí, es el principal, el alcoholismo. Hiperlipoproteinemia, hipertrigliceridemia, todo eso son factores metabólicos que me va a predisponer a que haya una pancreatitis. Estudien bien este cuadrito, mire, yo lo hice bien ahí, para que ustedes lo vayan estudiando. Pero ¿cuáles son los factores etiológicos más importantes y más frecuentes de Bolivia, aquí en Bolivia? ¿Cuál es el factor etiológico más frecuente para una pancreatitis aguda? ¿Quién cree ustedes? A ver, ¿cuál creen que es el factor principal aquí en Bolivia de pancreatitis aguda? ¿Qué creen ustedes? Y se ve comúnmente en los hospitales, cuando ustedes vayan a hacer sus prácticas, cuando sean doctores, cuando sean internos. El paciente va a decir que, ¿cuál fue su factor? ¿Cuál es el factor más importante aquí en Bolivia? ¿Cuáles son los factores más importantes aquí y los principales? Pancreatitis aquí en Bolivia. ¿Listo? ¿Se entendió o tienen alguna pregunta? Listo, estas son sus causas, estudienlas. ¿Ya? Lo mismo, mira aquí. Obstrucción del conducto pancreático principal o de Wilson a nivel del páncreas. ¿Qué me va a producir? Se obstruye el conducto pancreático principal aquí, arriba, miren, vean mi puntero. Se obstruye, ¿y qué va a pasar? Esa lipasa va a ir a degradar los adipocitos. Y los adipocitos que están aquí en el páncreas van a liberar señales de muerte. Y van a llamar a un proceso inflamatorio. Y ese proceso inflamatorio me va a producir edema intersticial aquí en el páncreas.
Luego del edema intersticial, me va a producir una disminución del flujo sanguíneo del páncreas. Por cuanto hay una disminución del flujo sanguíneo por el edema intersticial, va a empezar a haber isquemia, disminución del riego sanguíneo en el páncreas. Y esa isquemia que haya en el páncreas me va ¿a qué? Me va a lesionar las células acinares del páncreas, los acinos pancreáticos. Y una vez que se daña el acino pancreático, se van a activar las enzimas que estaban inactivas. Se van a activar. Y me van a producir lo siguiente: inflamación en el páncreas, una proteólisis por las enzimas tripsina, quimiotripsina y carboxipolipeptidasa que secreta el páncreas. ¿Qué más? Necrosis grasa. ¿Quién era la principal causante de necrosis grasa? La lipasa pancreática junto con la fosfolipasa. Esas dos me producen necrosis grasa, pregunta de examen. Y hemorragia por medio de otra enzima que secreta el páncreas, que es la elastasa, que me la destruye los vasos sanguíneos, las arterias que son ricos en fibras elásticas, me las destruye las enzimas que secreta el páncreas mismo se destruye a sí mismo. Y luego se produce la pancreatitis aguda y el paciente va directamente y de emergencia va al hospital. ¿Se entendió? Y así es como se origina una pancreatitis aguda. ¿Se entendió o no se entendió esto, chicos? Importante que entiendan esto. ¿Se entendió? ¿Cos? ¿Se entendió? ¿Continuamos? No se escucha mi audio. Chicos, ¿me confirman si se escucha bien el audio? No se escucha. Sí, aún sí se escucha. Ah. Ya, bien. Entonces, ¿todos entendieron? ¿Obtienen preguntas? Vuelvo a repetir. Díganme nomás y yo lo vuelvo a repetir con más detalle. Pero pregunten. Participen. Bien. Vamos a continuar entonces. No se olviden esto. Esta es una patogénesis de cómo se origina la pancreatitis aguda. ¿Ya? Me van a decir estas tres causas. Obstrucción del conducto pancreático principal. Segundo, ¿cuáles son? Yo les voy a decir cuáles son las tres principales causas de pancreatitis aguda. Ustedes van a decir obstrucción del conducto pancreático. Causas de BP. Ascaris lumbricoides, cálculos a nivel biliares, litiasis biliar, que van a desembocar aquí en la polla de váter, o un cáncer de la cabeza del páncreas. Esas tres. Cáncer de la cabeza del páncreas. Aquí también, porque pueden decir alcoholismo también, crónico. Aquí miren, una lesión acinar primaria. Se van a lesionar primariamente. ¿Y eso por qué? Por un paciente alcohólico. ¿Ya? Por alcohol. Por drogas. Por una isquemia o un trauma a nivel del páncreas. Entonces, un trauma que haya a nivel del páncreas, tal vez postquirúrgico, digamos una cirugía por accidente, lo dañaron al páncreas, me puede producir una pancreatitis aguda. Y el otro, defectos del transporte celular. Defectos del transporte a nivel celular de los acinos. ¿Cómo va a ser eso? ¿Ya? Va a haber una activación, puede ser por causas metabólicas, por alcoholismo o por una obstrucción, cualquiera de esos dos, o por factores genéticos. Por ejemplo, cuando más calcio hay en la sangre, mayor va a ser la producción de tripsina, que es una enzima proteolítica que destruye las proteínas. Entonces, si hay mucho calcio, hipercalcemia, me va a producir también una lesión a nivel del páncreas, porque me va a subir el calcio. Sube calcio, sube la tripsina. La tripsina me destruye al páncreas. Y así es sencillo. ¿Listo? Continuamos. Y en la placa histopatológica, nosotros dudamos, por ahí debe ser un cáncer. Le toman biopsia a esa parte del páncreas
que han sacado una buena parte del páncreas. ¿Y qué pasó? O una colangiopancreatografía. Y miren lo que pasó. Así se ve en la placa histológica. Aquí, adipocitos normales a la izquierda. Pero aquí a la derecha, ¿cómo lo ven los adipocitos? Mírenlo. ¿Cómo lo ven a los adipocitos? Miren. ¿Están igual que esto? ¿Que a la izquierda? ¿Los de la derecha están igual que esto? Esto todo normal. Los de la izquierda están normal. ¿Y la derecha lo ven igual? ¿Qué dice usted? No. Se ve todo desvariado, destruido. A esto se le llama necrosis grasa. Primer patrón, necrosis grasa. Segundo, infiltrado inflamatorio, polimorfo nuclear. Infiltrado inflamatorio aquí, en el centro. Infiltrado, polimorfo nuclear, acompañado con edema intersticial. Y hemorragias. Miren, acá hay un foco de hemorragia. Aquí, en este donde está mi puntero, hay un foco de rojo, ¿lo ven? Esa es la hemorragia. ¿Se entendió? Esta es una placa histológica que hace de un paciente que tiene pancreatitis aguda. Lo mismo, miren, lo que es la foto de su libro. Aquí hay unas manchitas hemorrágicas, obviamente por la elastasa que me produce el páncreas en su función exócrina. Miren unas manchitas rojas. Y aquí la necrosis de tipo grasa. ¿Cuáles son las dos enzimas principales causantes de la necrosis grasa en la pancreatitis aguda? ¿Cuáles son? La lipasa activa. ¿Ya? Y la fosfolipasa. ¿No? No se olvide. Lipasa pancreática, que es normalmente activa en el páncreas, ¿ya? Cuando se excreta, y la lipasa pancreática. Digo, la fosfolipasa pancreática. Esos dos me producen una lesión a nivel de los adipocitos. Y estos adipocitos van a empezar a secretar factores de muerte. Entonces esos factores van a estimular a los macrófagos, a los neutrófilos, a las células de defensa para que haya una inflamación aquí. Y de esa inflamación me va a dañar a los acinos. Y de ese daño a los acinos pancreáticos va a empezar a secretarse la tripsina. La quimiotripsina, el tripsinógeno se activa a tripsina. El carboxipolipeptidasa también se vuelve activa. ¿Ya? Entonces son las enzimas proteolíticas del páncreas. Tripsina, quimiotripsina y carboxipolipeptidasa se activan. Y me producen una necrosis a nivel del páncreas. Aquí miren, se observa una necrosis central. No hay acinos aquí. Hay hemorragia, punto de hemorragia. Y aquí una necrosis grasa. Fácilmente lo pueden identificar una pancreatitis aguda. No hay dónde perderse. Dudas que tengan para que pasemos a pancreatitis crónica. Dudas. ¿Dudas? El tiempo, Auxi. ¿Cómo? El tiempo para que llegue a ser aguda. Normalmente, como te dije, es aguda, es ese mismo rato. Es de golpe. Por eso le dicen aguda. Ese mismo rato se empieza a hacer pancreatitis aguda. Se empieza a necrosar. Ese mismo rato. Inicio. Va, unos cuantos días más y sigue cada vez peor. Y continúa. Ya va a seguir. Ya cuando se vuelve crónica, ya es a largo plazo, digamos de aquí a 3 meses, que tenga pancreatitis agudas a repetición. Esta pancreatitis aguda a repetición me va a producir una pancreatitis crónica. Entonces es una emergencia la pancreatitis aguda. Ese mismo rato hay que tratar al paciente. Y si viene de a poco, puede iniciar de a poco igual. Pero ya desde ya se va complicando a una pancreatitis aguda, desde que hubo los factores de aquí. Por ejemplo, un cálculo biliar, o una Ascaris, o un trauma, o lesiones quirúrgicas. Ese rato ya está empezando a hacer la pancreatitis. Por eso es aguda, es de corto tiempo. ¿Listo? Y cuando es alcohólico, obviamente, incluso algunos pueden estar normales, durante toda su vida van a estar tomando y no pasa nada, ¿no? Pero ese alcoholismo crónico me va a formar una pancreatitis crónica. ¿Listo? ¿Se entendió? Sí, gracias. Bien. Entonces, pancreatitis crónica.
es una inflamación prolongada del páncreas con destrucción, ¿qué dice ahí? Destrucción irreversible. Destrucción irreversible del páncreas, del parénquima exócrino, o sea, lo que bota el jugo pancreático. Posteriormente, si pasa más el tiempo, hay fibrosis en el páncreas. Y si pasa más el tiempo, destruye los islotes de Langerhans. Destruye los islotes del Langerhans, o sea, destruye su función endocrina del páncreas. ¿Y qué creen que va a pasar con el paciente? ¿Qué creen ustedes que va a pasar con el paciente si se destruyen las células de Langerhans por la pancreatitis crónica? ¿Qué enfermedad va a desarrollar el paciente? Una diabetes, ¿no? No hay insulina, no hay células beta, no hay islotes de Langerhans. Ya. Ahora miren aquí. El principal causante de la pancreatitis crónica, yo les voy a decir eso, y no se olviden de lo crónico, alcoholismo crónico, el principal causante de la pancreatitis crónica. No se olviden que un alcoholismo de alto grado me puede producir una aguda, pancreatitis aguda. También me puede producir un alcoholismo crónico, pero el principal causante de un alcoholismo de la pancreatitis crónica es el alcoholismo crónico, junto con la pancreatitis aguda a repetición. ¿Ya? Lesiones autoinmunitarias también, obstrucción a largo plazo, por ejemplo, por Ascaris lumbricoides o por un cálculo que no se trate. Y factores hereditarios también me predisponen a una pancreatitis crónica. Yo les voy a poner esta imagen y ustedes me van a decir qué observan aquí. Y yo les explico lo siguiente. Cabeza, cuerpo y cola del páncreas. ¿Qué se observa aquí? En la cabeza del páncreas. Miren aquí como un quistecito se forma. No se olviden que la principal complicación de la pancreatitis aguda, ya regresando un poco atrás, es el pseudoquiste pancreático. Una complicación del páncreas es el pseudoquiste pancreático. Pregunta de examen. ¿Listo? Bien. Ahora mire, seguimos aquí. En pancreatitis crónica se va a observar lo siguiente. Varios conductos, miren. Varios conductos, de estos conductos que habían aquí, en esta placa, intercalares o conductos pancreáticos intercalares, todos estos se van a dilatar aquí en la pancreatitis crónica. Bueno, miren ahí ese punto, vamos a acercar un poco más. Miren aquí, ¿lo ven? Acá hay unos agujeritos, varios agujeritos, son conductos intercalares dilatados. Los conductos pancreáticos que daban su ramificación, mira, están dilatados en toda su extensión. Y hay una sustancia blanquecina alrededor de ellos. Alrededor de esos conductos hay una sustancia blanquecina. A eso se le llama fibrosis. Mire esto con colágeno. Hay fibrosis y la fibrosis ustedes saben que tiene colágeno, cicatriz. Aquí, foco ¿de qué sería esto? Mire, ¿qué sería esto lo que estoy señalando? Este conducto. Los conductos pancreáticos, los conductos intercalares, están dilatados en toda su extensión del páncreas hasta su cola. Están dilatados y alrededor de ellos hay fibrosis. ¿Se entendió o vuelvo a repetir? ¿Se entendió o vuelvo a repetir? ¿Se entendió, sí? ¿Se entendió? Sí, aún sí. Bien. Vamos a continuar. Entonces no se olviden. Esos conductitos de ahí, esos conductitos, nada más y nada menos son conductos pancreáticos dilatados. Anoten bien eso. Y lo que está alrededor es fibrosis, cicatrización. Este es un páncreas chiquitito, igual lo ven más chico, ¿no? Igual. ¿Qué dicen ustedes? ¿O está más grande que el otro? Está más chico, ¿no? Más pequeño. Atrofia también del páncreas, del tejido pancreático. Y acá un quistecito.
¿Ya? No olvidarse entonces, pancreatitis, un páncreas crónico, con ductillos dilatados y alrededor fibrosis, esto de blanco, es fibrosis. ¿Se entendió? No se olviden entonces. Bien, vamos a continuar hablando de lo siguiente. Entonces aquí vamos a ver la diferencia de una pancreatitis de tipo aguda y una de tipo crónica. Y vamos a ver eso. La diferencia de una pancreatitis crónica y una aguda. Aquí está la pancreatitis aguda. Una lesión acinar a nivel de los acinos del páncreas. ¿Qué es lo que pasa? El adipocito va a darme señales de que hay una lesión, o incluso los mismos acinos van a dar señales de muerte, de que hay una lesión a nivel de los acinos pancreáticos. Entonces va a decir, entonces voy a traer infiltrado inflamatorio. Entonces atrae infiltrado inflamatorio y se activa lo que son las las enzimas proteolíticas del páncreas. Se activan, que es la tripsina. Y mientras se va activando la tripsina, va empezando la activación, la cascada de la inflamación. Y aquí están, miren, los polimorfonucleares y los mononucleares. Va a haber una injuria a nivel de los vasos sanguíneos, va a hacer vasodilatación y va a haber un infiltrado inflamatorio, como vimos aquí en la pancreatitis aguda, este infiltrado inflamatorio con hemorragias aquí, miren, hemorragias salteadas, ¿no? Ahora, eso es lo que va a haber aquí. Y luego se puede resolver, en algunos casos se ha visto que la pancreatitis solita, así aguda, solita se resuelve, en algunos casos. En pacientes alcohólicos, por ejemplo, sucede eso, en algunos casos. Ahora, ¿qué pasa en la pancreatitis crónica? ¿Ya? En la pancreatitis crónica, ya sea por un proceso agudo ya a largo plazo, va a empezar a estimularme factores de crecimiento. Esa es su característica principal de la pancreatitis crónica. Activa factores de crecimiento. Tenemos aquí al factor de crecimiento transformante B. Por la inflamación crónica se activa el factor de crecimiento transformante B. Este factor de crecimiento, junto con el factor de crecimiento derivado de las plaquetas, me estimulan a los fibroblastos que se encuentran dentro del páncreas. ¿Y los fibroblastos qué secretan? Pues chicos, a ver, yo les pregunto a ustedes, ¿qué secretan los fibroblastos? ¿Qué secretan? ¿Qué producen los fibroblastos? Miren que están alrededor. ¿Qué secretan los fibroblastos, chicos? Secretan colágeno. ¿Qué secretaba? Los fibroblastos, ¿qué secretan, chicos? Ahí están, miren, los fibroblastos. ¿Qué secretan? Colágeno. Colágeno. Excelente. Los fibroblastos secretan abundante colágeno. ¿Y eso qué va a producir en mi páncreas a largo plazo? Una fibrosis. Acumulación de colágeno. Fibrosis a nivel del páncreas. Y miren, sus acinos se van a ir perdiendo. Y se van a dilatar a largo plazo. Y va a volver como este chuñito que está aquí de páncreas. ¿Se entendió o no se entendió? ¿Gracias a qué factores se estimularon los fibroblastos? Factor de crecimiento transformante beta y factor de crecimiento derivado de las plaquetas. Esos dos factores, principalmente, activan a los fibroblastos para que secreten colágeno y se multipliquen, se hagan mitosis. Y miren, mayor cantidad de fibroblastos, mayor cantidad de colágeno. No se olviden que una inflamación siempre, o casi siempre, termina en cicatrización, en fibrosis. ¿Se entendió o no se entendió, chicos? O lo vuelvo a repetir. Yo repito nomás, ustedes saben. ¿Preguntas? Bien, no hay preguntas.
Ahora miren aquí. Yo le hago una placa, yo le saco una biopsia al paciente que tiene esto, tiene pancreatitis crónica a largo plazo. Yo voy a pensar en un cáncer, por ahí debe tener cáncer, y hago, le tomo una placa histológica y observo lo siguiente. Aquí está normal. Aquí normal. Asinos pancreáticos normales. Asino, normal. Tejido conjuntivo, aquí también se ve un poco, de aquí unos espacios en blanco. Tejido conjuntivo. Pero miren, ¿qué es lo que observan? Mayor tejido conjuntivo, mire, está engrosado. Hay una fibrosis, entonces hay harto tejido conjuntivo. Fibrosis parenquimatosa a nivel de alrededor de los conductos. Anoten bien eso. Fibrosis parenquimatosa. Miren, todo este lugar de aquí, todo este lugar es fibrosis. Toda esta parte es fibrosis. Todo esto es fibrosis. Por aumento de los fibroblastos y aumento de secreción y activación de los fibroblastos. Todo esto es fibrosis, colágeno, abundante. Alrededor de varios conductos. Miren, acá hay unos conductos que se están estrangulando. Y hartos acinos, pero que se están destruyendo por el infiltrado inflamatorio. Entonces hay escasos islotes, mire, de tejido, miren, hay escasos islotes. Poquito aquí, miren, un islote pequeño acá, de acinos. Y todo esto aquí, fibrosis, todo alrededor fibrosis. Y aquí unos cuantos tejidos pancreáticos, acinos pancreáticos. Y aquí unos conductos, ya miren, unos conductos como que se están invadiendo de fibrosis, lo están ahí achicando, ¿no? Lo están estrechando. Entonces va a haber un infiltrado inflamatorio en todo el lugar alrededor de los conductos. ¿Ya? Y esto es fibrosis, todo esto es fibrosis. ¿Ya? No se olvide. Esta es una placa histológica de un paciente que tiene pancreatitis crónica. ¿Qué pasa si mi paciente hizo pancreatitis crónica pero de forma alcohólica? ¿Cómo yo voy a decir, este paciente hizo pancreatitis crónica por el consumo excesivo de alcohol? Yo le veo la placa histológica y veo que alrededor de ese lugar de infiltrado, de cicatriz, encuentro un conducto dilatado con unos tapones aquí de proteínas y calcificaciones dentro de ese conducto. Si yo observo esto, voy a decir que la pancreatitis crónica ha sido de origen alcohólico. ¿Ya? Conductos dilatados por contenidos proteicos y calcificados. No se olviden, miren cómo está este conducto dilatado. Miren. Un conducto excretor del páncreas dilatado. Y alrededor fibrosis, cicatrización. ¿Se entendió? Chicos, este es sacado de su libro. ¿Se entendió? Chicos, ¿me están escuchando? Sí, sí. Bien, entonces yo les pregunto, ¿cuál es la causa de este conducto dilatado? ¿Qué ustedes van a pensar si ustedes ven en la placa histológica del paciente? Conductos dilatados alrededor de un tejido fibrótico. ¿Qué van a pensar? ¿En qué van a sospechar? ¿Cuál es la etiología? Alcoholismo crónico. Una pancreatitis crónica por alcoholismo crónico. Y aquí miren unas zonas de calcificación dentro del páncreas. Dentro de este espacio quístico, esta dilatación del conducto, un lugar de calcificación. ¿Ya? No olvidarse, esto es importante. ¿Sí puedes repetir lo que dijo que había adentro? Había tapones proteicos calcificados. Todo esto aquí es calcificado. Todo esto. En mi puntero. Todo esto es calcificación. Pancreatitis crónica por alcohol. Es específico. Ahí dice, no, doctor, nunca yo he tomado. No tomo yo. Usted me está diciendo que yo tomo. Se va a poner a discutir con usted. Pero, ¿qué van a hacer? En la placa histológica salió un conducto dilatado. Y este lugar, en la luz, hay conducto, un tapón así en forma bien regular. Un tapón proteico calcificado. Miren. Ya.
¿Ustedes ven eso? No, usted me está mintiendo, le voy a decir, ¿no? Me está mintiendo, le voy a decir. Usted es alcohólico crónico. ¿Por qué le voy a decir? Por esto y por esto y por esto. Hay otras maneras, pero hablando de este tema, así lo podemos diagnosticar. ¿Se entendió o no se entendió? Un cortito el tema. Gracias por su atención. Miren, aquí hay una una muestra macroscópica de una pancreatitis necrohemorrágica. Toda la zona, miren, de coágulos oscuros y eritematosos en el centro. Este paciente puede presentar sangrado y hematomas, equimosis a nivel del ombligo y equimosis a nivel de los flancos. Eso se llama ya la equimosis a nivel del ombligo, signo de Cullen, de Kuller, y en los flancos, signo de Gray-Turner. Ya eso ya lo van a ver eso al año en semiología. Ahora lo estoy mencionando. ¿No? Bien, pancreatitis necrohemorrágica. ¿Cómo se puede complicar tanto el páncreas? ¿No? Preguntas que tengan, mientras cambio de diapositiva, preguntas que tengan. Preguntas que tengan, chicos. Mientras voy cambiando. ¿Dudas? Bien. Vamos a continuar. Entonces, al final, ¿cuál era el diagnóstico de esta pieza de aquí? ¿Cuál era el diagnóstico? De aquí del fondo de la presentación, ¿cuál es el diagnóstico? Mírenlo bien. Un poco más. Un minuto más y iniciamos. Mientras les hago la misma pregunta que le estaba haciendo y no me escuchaban por el corte del audio. A ver, entonces, ¿cuál era el diagnóstico en esta placa de fondo que puse al inicio? ¿Cuál era el patrón histopatológico? Era correspondiente a el fondo de pantalla. Era correspondiente ¿a cuál era, chicos? De pancreatitis crónica por alcohol. Por alcohol no, porque no hay espacios quísticos todavía. No hay espacios quísticos. Pero directamente podríamos decir que es una pancreatitis crónica. ¿Ya? Directamente. Patrón correspondiente a una pancreatitis de tipo crónica. Listo. Ahora vamos a irnos a mama. ¿Se ve la pantalla? Venga a cambiar de diapositiva. Sí. Bien. Entonces aquí lo que vamos a ver, este tema muy hermoso,
y a la vez importante, que es la patología del cáncer de mama. Vamos a ver las enfermedades tanto benignas como malignas que hay a nivel de la mama. Y uno puede decir, tras que uno dice, tengo una bolita en mi pecho, debe ser cáncer, y se empieza a preocupar. Pero en realidad es un proceso benigno. Y ahí van a ver ustedes que si es bilateral además, puede también ser benigno. No todo nodulito, no todo un ganglio, una bolita que más que todas las chicas que se toquen en su pecho es un cáncer. No todo. Puede ser un tumor filoides o un fibroadenoma, que es el más frecuente a nivel el cáncer más benigno. Digo, el cáncer no. El tumor más benigno a nivel de la mama. El más frecuente es el fibroadenoma. Ahora uno va a decir, tengo unas bolitas, el doctor va a ir a la consulta y va a pensar en el doctor directamente le va a hacer unos estudios y ya se va a dar en cuenta cuál es el diagnóstico, una biopsia le pueden hacer también. Pero en realidad salió que era algo benigno y no algo malo. Entonces, para eso nosotros, en esta clase de hoy, en esta noche, ustedes van a aprender a identificar cuándo un proceso es benigno, cuándo un proceso es maligno y el por qué. Por eso quiero que tengan sus orejas bien paraditas, así como cuando Pitbull para sus orejas, ¿no? Igualito. ¿Ya? Bien, entonces, vamos a iniciar con lo que es patología de mama. Y una placa histológica, van a ver en el fondo. Pero antes de eso vamos a irnos a la anatomía e histología normal de la mama. Siempre para entender la patología mamaria, siempre es importante repasar un poco la anatomía y la histología normal de la mama. ¿Ya? Aquí encontramos un dibujito, vamos a irnos de adentro para afuera. Aquí adentro encontramos las costillas, este es un corte sagital de la mama, corte sagital. Aquí vemos las costillas, los espacios intercostales que hay músculos que están en el músculo intercostal externo, el íntimo y el interno. Más aquí está el músculo pectoral mayor. ¿Ya? Aquí el músculo recto. Y aquí está el pectoral mayor. Ahora, esto de aquí amarillo es grasa. Adiposito, grasa. Y acá hay unos vasos, arterias y venas perforantes, se llaman. Irrigados por la arteria mamaria, irrigados de esta arteria que vienen de las arterias mamarias internas, por ejemplo. Ahí están, miren, los ramos arteriales y venosos, que van a irrigar y van a drenar en estos lobulillos. Estos son lobulillos. Lobulillos mamarios, miren, varios lobulillos mamarios, que contienen glándulas mamarias. Todo lobulillo contiene glándulas. No se olviden, este es un lobulillo, un lobulillo. Ahora, aquí, ¿por qué es importante saber que este es un lobulillo? Aquí se puede originar un cáncer, ¿ya? Cáncer aquí a este nivel. Cáncer de mama a nivel de los lobulillos. O a nivel de estos conductos que se llaman los conductos galactófaros. Miren, aquí están. Estos conductos galactófaros que van a drenar en el pezón, en la punta del pezón. Miren, y todo esto aquí, el conjunto de conductos galactóforos, se llama el seno galactóforo. ¿Ya? Estos son ductos, entonces conductos, miren, estos de aquí son conductos. Y todo esto de aquí se llama el seno galactóforo. Y aquí, miren, está el pezón. Y aquí la areola, la unión areola-pezón. Aquí está la areola mamaria. Y aquí está el pezón. Y estos son los conductos galactóforos. Aquí a la mi izquierda encuentro una mamografía. Miren cómo se observan los vasos sanguíneos por aquí. Los lobulillos por esta parte. Una mamografía, el músculo pectoral mayor por este lado. ¿Vieron cómo respeta la anatomía, ¿no? Estos estudios, especialmente para el diagnóstico de cáncer de mama. Si es que hay calcificaciones, me lo diagnostica la mamografía. Entonces, donde ustedes vayan, el estudio de elección, toda paciente que venga de afuera y diga, doctor, o doctora, tengo unas bolitas en mi pecho. ¿Qué es lo que van a pedir primeramente? ¿Una biopsia? ¿Qué van a pedir ustedes? Tras que viene una paciente que viene ahí con bolitas en su pecho. Van a pedir una
una mamografía. Es el estudio imagenológico de elección en pacientes que tienen bolitas o ganglios en el pecho o se sospecha de cáncer. El estudio imagenológico de elección, mamografía. ¿Listo? Ahora miren, ya vimos la anatomía normal. Vamos a ir a la histología o a la anatomía microscópica. Aquí está, miren los conductos, aquí está un conducto y acá está un lóbulo. Un lóbulo está formado por glándulas. Mira, aquí están las glándulas. Y ahí están las glándulas mamarias. Hartas glándulas mamarias. ¿Qué encontramos aquí? Estas de aquí son glándulas mamarias. ¿Sí? Son glándulas mamarias normales. Tienen alrededor unas células mioepiteliales. Y vamos a ver eso en el otro. Aquí, miren, alrededor de la mama, aquí se ve mejor, miren. Esto de aquí se llama, estas son las glándulas mamarias. ¿Ya? Compuestas por células. Estas células se llaman células aquí luminales. Las células luminales, que son cilíndricas simples. ¿Ya? Células luminales, aquí miren. Aquí, células luminales, cilíndricos simples. Alrededor hay células mioepiteliales, delgaditas. Y justamente aquí alrededor de las glándulas que al lobulillo me lo encierran, se llama el estroma intralobulillar. Me lo rodea al lobulillo, miren. Estroma intralobulillar, que está formado por tejido conjuntivo laxo. Tejido conjuntivo laxo, que me rodea al lobulillo. Todo esto aquí en blanco que ven aquí, unas células aquí, y aquí este tejido conjuntivo, ese es el estroma intralobulillar o intralobular. Y lo de aquí afuera, que está compuesto por tejido conjuntivo denso y regular, se llama estroma interlobulillar. ¿Se entiende, no? Eso repasando un poco histología. Estroma interlobulillar, lo que está entre lobulillos, y el estroma, o el tejido conjuntivo que está dentro de las glándulas, o sea, alrededor que me lo rodea las glándulas en sí, se llama estroma intralobulillar. En resumen, todo esto es un lobulillo mamario que está compuesto por glándulas mamarias. Esas glándulas mamarias están rodeadas por un estroma intralobulillar y todo el lóbulo está rodeado por un estroma interlobulillar. ¿Se entendió hasta ahí? ¿O tienen preguntas? Esto es importante saber la histología, porque ahorita vamos a ver distintos cánceres que se van a originar de aquí, en todas partes. ¿Se entendió, chicos? Estroma intralobulillar me rodea las glándulas. Estroma interlobulillar me rodea los lobulillos. ¿Se entendió, chicos? Sí, sí. Un repaso nomás de histología. Ahora aquí, esto de aquí me interesa. Un lobulillo normal, miren, alrededor de esos, de cada, del lobulillo, la glándula que está por el lobulillo están formados por glándulas. Esas glandulitas están rodeadas por un estroma intralobulillar, y lo que está rodea al lobulillo se llama, esto que está en rojo, se llama estroma interlobulillar, ¿ya? Lo que está en rojo. Y lo que está amarillo aquí es grafito. Ahora, este es un lobulillo normal de la mama. Hay hiperplasia epitelial, hay casos donde hay hiperplasia epitelial, y eso hay que tener mucho ojo. En el lobulillo, hartas glándulas mamarias puede haber. Puede ser porque la paciente esté dando de lactar o dando de mamar a su hijo. Va a haber una hiperplasia epitelial, es normal. Pero sin que la paciente esté dando de mamar, hay que sospechar ya en algo benigno o maligno. Más que todo maligno, que es lo más frecuente. ¿Ya? Entonces hay que pensar en eso si la paciente no está dando de mamar al bebé. Un fibroadenoma, que es el tumor benigno más común que hay en la mama, que a veces se confunde con que es cáncer, pero en realidad es un fibroadenoma normal, es benigno, es local, no invade. Y aquí un carcinoma invasivo,
que el más común es el carcinoma ductal invasivo, in situ, es el más común, y me invade todo el conducto y los lobulillos y hace metástasis. Entonces hay que tomar en cuenta. El tumor filoides, que tiene el signo característico del signo de las hojas, ya lo vamos a ver, igual es un tumor benigno. El angiosarcoma ya es maligno y el hemangioma es benigno. ¿Listo? Esto es entonces lo que es un poco un resumen rápido de todo lo que vamos a ver. Lo normal, ya hemos visto. Hiperplasia epitelial cuando hay mama, cuando está amamantando al bebé, o hay un proceso ya maligno. Un fibroadenoma cuando ya es benigno, normal, es un tumor benigno. Carcinoma invasivo cuando va a hacer metástasis al pulmón, al hígado, al cerebro, etcétera, etcétera, el más maligno. Y el tumor filoides, que es un tumor benigno. Y el angiosarcoma es maligno y el hemangioma es benigno. ¿Listo? Esto entonces son tumores normales, benignos, malignos. Carcinoma de mama. Vamos a hablar lo que es el cáncer en sí de mama. El cáncer de mama es la neoplasia más frecuente a nivel mundial y más mortal, más que todo en las mujeres. Porque el hombre también puede tener cáncer de mama, pero es menos frecuente. La mujer es la principal que puede tener neoplasia. Es la más fácil en llegar a tener esta neoplasia maligna, más frecuente y mortal en todo el mundo. No solamente dice Bolivia, sino en todo el mundo. Ya es la más frecuente. Ahora, ¿cuáles son estos factores que me predisponen a que mi paciente tenga este carcinoma o cáncer de mama? El factor más importante y principal es ser mujer. Es el factor de riesgo más, o sea, el que tiene más puntaje, según el libro. Es el factor etiológico, el factor de riesgo más común que va a tener. El sexo, tener femenino. ¿Ya? El sexo femenino. Ahora, hay otros factores que también pueden predisponer, que es la menarquia precoz, o sea, que tenga ya la menstruación, que le baje la menstruación antes de los 12 años. También me predispone a que mi paciente a largo plazo, tenga cáncer de mama. Entonces, hay que hacer un estudio constante en esta paciente. Menopausia tardía también, que la paciente su menopausia le llegue a sus 60 años o 70 años, ya puede predisponer a que la paciente tenga cáncer también. Nuliparidad, aquellas pacientes que no quieren tener hijos, son más propensas a tener cáncer de mama. Antecedentes familiares también de cáncer de mama, sí, porque se van a afectar 2 cromosomas, que es pregunta de examen. ¿Cuáles son los cromosomas que se afectan en los antecedentes familiares de cáncer de mama? Es el cromosoma 17 y el cromosoma 3. Siempre es pregunta de examen. Anoten bien eso. Antecedentes personales de cáncer de mama también, o algunos antecedentes benignos. Por ejemplo, si mi paciente tuvo fibroadenoma, yo tengo que hacerle un control estricto cada año para poder ver que lo benigno que se extrajo no se vuelva mal. A la larga no haga residuo. Portadores de mutaciones BRCA1, BRCA2 también. Color de la piel blanco, aunque no tiene mucha frecuencia, más que todo. Y exposición a radiaciones ionizantes. Entonces, todos estos son los factores. Y también uno que me está olvidando, que es el principal. Tener hijos después de los 20 años. O sea, tener hijos ya a tarde edad, a los 35 años, 34 años, tiene mayor predisposición a tener cáncer de mama. ¿Ya? Entonces, vieron esos factores, una lista, y hay más todavía en su libro, que me da los factores de riesgo. Incluso que uno se golpee bruscamente sus pechos, la paciente que se golpee bruscamente sus pechos, también me favorece a que tenga a la larga un cáncer de mama. No es 100% seguro, pero predispone. ¿Ya? Entonces, se ha visto esos factores de riesgo, se ha estudiado bien, y algunos factores iatrogénicos también, o sea, desconocidos. Pero el principal es tener hijos a tarde edad, la nuliparidad y tener el sexo que es sexo femenino. Esos son los 3 principales factores de riesgo para el cáncer de mama.
sin contar con lo que son los antecedentes familiares de cáncer de mama. Ojo, eso también tiene mucha importancia. Bien, les pregunto ahora a ustedes, si la paciente tenía antecedentes familiares de cáncer de mama, ¿cuáles fueron los cromosomas que se alteraron? ¿Cuáles son? El 7. El 17 y el No lo escuché bien si dijo 3. 13, ¿ya? El 17 y el 13. El cromosoma 17 y el cromosoma 13 son los principales que se alteran en el cáncer de mama por antecedentes familiares. ¿Listo? O sea, genético. Anoten bien eso que es pregunta de examen, en teórico. Entonces, los factores que reducen el riesgo, ¿cómo yo puedo ver qué factores puedo yo tomar en cuenta para ver que mi paciente no va a tener esa predisposición a tener cáncer? Los siguientes factores voy a ver. Por ahí mi paciente se embarazó antes de los 20 años de edad, o sea, embarazo temprano, y tiene baja probabilidades de que ella me haga cáncer. O sea, es interesante eso con lo que es que la paciente tenga, digamos, un embarazo temprano. Se ha hecho investigaciones y se ha visto que las pacientes que tienen un embarazo temprano menor a los 20 años, antes de los 20 años, tienen menos probabilidades de tener cáncer que aquellas que tienen hijos después de los 20. Interesante el estudio que se realizó. Ahora, la lactancia materna prolongada también me reduce el riesgo de tener cáncer de mama. Otros factores que también reducen el riesgo es la mastectomía, que es la sacada de mama, la extracción de la mama. Eso significa mastectomía profiláctica a pacientes que tienen antecedentes de cáncer, familiares de cáncer de mama. Esos son los 3 factores de riesgo, que reducen el riesgo de tener cáncer de mama. Son factores que se ha estudiado y se ha visto que sí reducía en gran cantidad lo que es el cáncer de mama, la frecuencia de las pacientes que tengan cáncer de mama. Esos 3, ¿ya? Entre un cuarto y un tercio de los cánceres de mama aparecen por herencia, imagínense. O sea, el 1/3, imagínense, de los casos de cáncer de mama son por genes. Entonces, hay mucha predisposición genética. También mutaciones, ya saben, el BRCA1 y BRCA2, que son los cromosomas 17 y 13, son responsables del 90%, si no decir el 100%, de los cánceres a nivel familiar. Pregunta exacta. Preguntas que tengan hasta aquí, chicos. ¿Dudas? Para que vayamos a los tipos de carcinoma de mama. Preguntas. Bien. Vamos a continuar. Tipos de carcinoma de mama. Tenemos 2 tipos. Carcinomas infiltrantes, o sea que invaden tejidos, invaden el pulmón, invaden toda la mama, y se pueden ir a los huesos, se pueden ir al cerebro, al hígado, hacen metástasis. Ahora, los carcinomas in situ, es difícil que me hagan metástasis. Es difícil que invadan otros tejidos. O sea, cuando dicen carcinoma in situ, es que se queda en una sola estructura anatómica y no sale de ahí, sino que invade localmente, más no hace metástasis. Anoten bien eso. Hay 2 tipos de cáncer de carcinoma de mama: carcinomas infiltrantes y carcinoma in situ. Los in situ no hacen metástasis, por eso se llama el sufijo in situ. Cuando ustedes escuchen la palabra, el verbo in situ, ustedes van a pensar, solamente se queda en su sitio de origen y no sale más de ahí. Pero estos in situ se pueden volver infiltrantes, esa es la cosa. ¿Ya? Infiltrante ya es cuando se infiltran en el tejido adyacente y hacen metástasis a nivel linfático, a nivel sanguíneo, a nivel, entre otros tipos de metástasis, ¿no? Que hay. Carcinomas infiltrantes, carcinomas in situ. El carcinoma in situ se subdivide en 2: carcinoma ductal in situ y carcinoma lobular in situ. En 2 se divide. Ya anoten bien eso. El carcinoma ductal in situ es la proliferación
de células epiteliales limitadas solamente a los conductos y a los lobulillos por la membrana basal. ¿Entiende bien eso? O sea, estos carcinomas a nivel ductal de los conductos mamarios no tienen irrigación, no tienen sangre, no tienen irrigación, porque no se olviden que la membrana basal es la que me llega, la que me alimenta el epitelio. ¿Y qué pasa si estos cánceres no llegan a la membrana basal? No van a tener buena irrigación sanguínea. Por eso dice, limitados por la membrana basal. Y las células mioepiteliales de estos cánceres, de estos tipos de cánceres, están conservadas o ligeramente reducidas de número. Tenemos a los carcinoma ductal in situ comedonianos, carcinoma ductal in situ micropapilar, carcinoma ductal in situ cribiforme y carcinoma ductal in situ papilar. Esos 4 tenemos de la clasificación. De estos 4 solamente vamos a ver 1, 2, 3 y enseguida lo vamos a ver. Carcinoma ductal in situ tipo comedoniano. Este tipo es uno de los más comunes. ¿Ya? Es uno de los más comunes. ¿Cómo yo lo identifico en la placa histopatológica? Yo veo que la paciente tiene calcificaciones en su mamografía. Mire, su mamografía me sale así. Ahí está la mama. Y arriba veo una bolita, una zona calcificada, radio opaca o blanquecina. Veo eso y yo puedo sospechar de este tipo de cáncer. Carcinoma ductal in situ comedoniano. Porque es el que produce secreciones. Ahorita vamos a ver eso. Entonces, mire. Este carcinoma ductal in situ se caracteriza por lo siguiente. Tiene un tipo nodular. En todos sus sitios, un tipo nodular. 1. Segundo, las células tumorales con núcleos pleomórficos. Mira, aquí vamos a encontrar las células tumorales con núcleo pleomórfico. Mire, distintas formas tienen estas células ductales. Aquí están las células mioepiteliales, tan normales. Tan normales, mire, las mioepiteliales, tan normales, ya como decía la ley, la clasificación. Y aquí, miren, hay pleomorfismo. Miren. Su núcleo de estas células, miren, son varios núcleos y tienen distinta morfología de distinto tamaño. Uno más grande, uno más chico, uno más grande, uno más chico. Pleomorfismo nuclear. ¿Ya? Ahora miren lo siguiente. En el fondo hay una zona de necrosis. Acá hay una zona de necrosis. Y entonces esta zona de necrosis se calcifica. Y es por eso que en la mamografía vemos de esta manera. Con una bolita. Porque se calcifica en este tumor. En este cáncer, el centro necrótico se calcifica. ¿Ya? No se olviden, necrosis central se llama. En el centro de la glándula mamaria atípica se va a calcificar. Ahí está, ¿no? Bien. Dudas que tengan, preguntas que tengan sobre este carcinoma ductal in situ de tipo comedoniano. Va a ser pregunta de examen, más seguro. ¿Preguntas? ¿Dudas que tengan? Chicos. ¿Dudas que tengan? Claro, Dausi. A ver, vamos a ver si quedó claro todos. A ver, vamos a ver. ¿Qué sería esta parte aquí donde está mi puntero? ¿Cómo se llama este sitio? ¿Cómo se llama? Calcificación central. Muy bien. Hay una necrosis central que se va a ir calcificando. Necrosis central que se va a ir calcificando. ¿Ya? Necrosis central. ¿Qué más? Ese es el primer patrón. Segundo patrón, ¿cuál es? Aquí lo que estoy señalando. Pleomorfismo nuclear. Miren estas de aquí. La glándula, no parece glándula ya, porque miren, tiene pleomorfismo, varios núcleos, miren, varios núcleos. No debería ser así, debería ser como esto. Miren. Debería ser como esto. Así. Ideal sería. Pero no está así. ¿Cómo está? Hay pleomorfismo nuclear. Entonces, esos son los dos
criterios principales para hacer el diagnóstico del carcinoma ductal in situ de tipo comedoniano, también llamado comedocarcinoma. Antiguamente se llamaba comedocarcinoma, otro nombre. ¿Se entendió hasta aquí, chicos? Estas son células Sí. neoplásicas, ¿no? Muy bien. Y no se olviden esto, detalle importante cuando lo vean en la placa en su examen, células mioepiteliales que están conservadas. En toda su longitud lo están rodeando, están conservadas. ¿Listo? ¿Por qué hacen necrosis? Obviamente porque no les llega una buena irrigación. ¿Listo? Y esto de aquí, el necrosis central, va a producir una calcificación a nivel de la mamografía. Entonces yo veo esta calcificación en la mamografía como médico. Voy a pensar en lo que me dijo mi auxiliar. Voy a pensar en un carcinoma ductal in situ de tipo comedoniano. Se me chipo con comedoniano. O comedocarcinoma, que es lo mismo. Entonces voy a hacerle a la paciente una biopsia y voy a confirmar el diagnóstico. Bien. Carcinoma ductal in situ cribiforme. Esta es una variante del carcinoma ductal. Puede tener varias variantes, como le decía. Puede ser comedociano, puede ser cribiforme, puede ser micropapilar o papilar. Vamos a ver el carcinoma ductal in situ de tipo cribiforme. ¿Cómo se caracteriza este carcinoma? Miren, vamos a ver lo más externo. Las células mioepiteliales están normales. Están normales. Estas son las células mioepiteliales. Son músculo liso, directamente con una sola capa de músculo liso. Miren, está normal. Lo está rodeando a la glándula. Ahora, ¿cómo lo vemos la glándula? Está muy rara. Yo la veo muy rara. Yo la veo con núcleos muy grandes y nucleolos prominentes. Miren, los nucleolos lo puedo ver. Entonces está normal esta. Y tiene varios, miren, varios fondos blanquecinos irregulares. Regulares. Miren, varios fondos blanquecinos. A esto se le llama cribiforme. Espacios redondos irregulares en forma de molde dentro de una glándula. Y miren, esos núcleos son prominentes de este lobulillo, miren. Aquí está la glándula y en esta glándula está prominente los núcleos. Miren, redondeados, ovalados, grandes y de gran tamaño. Y aquí puedo observar los nucleolos. Si observo eso, de paso veo que hay unos espacios redondos dentro de esa glándula. Hay unos espacios redondos. Y con un contenido voy a pensar en carcinoma ductal invasivo de tipo cribiforme, porque tiene espacios regulares y en el centro hay contenido material calcificado. Lo mismo aquí, lo mismo para allá. ¿Se entendió esto? Miren, cribiforme, varios agujeros o espacios redondos. Si hace calcificación, si tienes material secretado calcificado, voy a pensar en que mi paciente también va a tener aquí un bultito, así una zona de calcificación como esta, como está en la mamografía. Entonces, voy a hacerle biopsia al paciente para ver qué tipo de carcinoma ductal es. ¿Se entendió? ¿Hasta aquí? ¿O lo vuelvo a repetir? Se entendió, Auxi. Bien. Muy bien, están atendiendo bien. A ver. Vamos a ver. Ahora. No se olviden esos dos patrones importantes. Estos cortitos. ¿Ya? Ahora aquí el carcinoma ductal in situ. Miren cómo es esa característica que tiene. Con unas protuberancias bullosas. Irregulares. Miren. Aquí está más larga, está más, que parece un triángulo. Este se llama carcinoma ductal in situ micropapilar. Miren cómo se ven las células aquí adentro. Miren cómo se ve. Oh. A ver, ¿dónde miro? Aquí. Aquí. Miren cómo se observa esto. Ahí está, miren. Los núcleos, hay estratificación nuclear, miren. Un núcleo encima de otro, un núcleo encima de otro. Hay pleomorfismo. Pero las células mioepiteliales que están aquí, miren, están conservadas, están normales. Entonces cumple con los criterios de que es un carcinoma ductal de tipo ductal in situ.
cumple ese criterio, por cuanto hay células mioepiteliales alrededor. Pero hay estratificación nuclear, miren cómo están esos núcleos muy grandes y prominentes y estratificados. Y muestran unas protuberancias bullosas, complejas, ¿no? Entonces, si yo observo esto, lo siguiente, como en forma de pelitos, hay protuberancias, y veo hartos núcleos estratificados, grandes, prominentes y de variado tamaño, voy a pensar en un carcinoma ductal micropapilar, sin ejes fibrovasculares. Ese es el otro criterio. Aquí debería haber un eje fibrovascular y no hay eje fibroblascular. Pero lo que más me interesa aquí, su principal patrón, es las protuberancias bullosas y mantenimiento de las células mioepiteliales que están alrededor del lobulito. ¿Se entendió o no se entendió? Hasta aquí. Miren, ¿Cuál aquí un eran las nido de células. protuberancias bullosas? Estas de aquí son. Todo esto aquí. Todo esto es las protuberancias bullosas. Todas las que estoy rodeando con mi puntero. Todo esto. Protuberancias bullosas. ¿Y las secreciones? Las secreciones. Ahí dice, Esta aquí, la micropapilar, puede hacer secreciones. Puede hacer que la paciente secrete aquí un jugo en su pezón. Va a decir, doctor, miren, estoy secretando en mi pezón un jugo raro. Estoy secretando una sustancia y ni siquiera estoy embarazada. Entonces, uno va a pensar en algo. Puede pensar en esto. Y de paso que es purulento, es medio claro, medio así mucoso, entonces hay que pensar ya en este carcinoma ductal in situ micropapilar, que es el más común, que hace secreciones a nivel de la mama. Entonces, si la paciente viene a la consulta y dice, doctor, mire, en mi mama hago una secreción, sale una secreción y me lo mancha mi sostén. Le hago una radiografía, digo una mamografía, y observo unas zonitas tal vez calcificadas. Puede haber o no puede haber aquí, en este caso, unos nodulitos. No, vamos a hacer una biopsia, pensando de que puede ser un carcinoma ductal in situ micropapilar. Entonces, por cuanto la paciente dice que secretó en su pezón una secreción, así un poco amarillenta, ¿sí? Hay que pensar en esto, en carcinoma ductal in situ micropapilar, que es el más frecuente en hacer secreciones a nivel ductal, ¿ya? O si no, si la areola está de color naranja, hay que pensar en enfermedad de Paget, que igual hace una secreción a nivel de la areola. En esas dos cosas voy a pensar una vez cuando vea a la paciente que diga que tiene una secreción a nivel de su pezón y que se lo manche su sostén. ¿Listo? Bien. Ahora, otro tipo de secreción puede ser en los prolactinomas, en tumores de prolactina, pero ya eso es otro cuento, ¿ya? Bien, vamos a continuar. ¿Se entendió hasta aquí, chicos? sí, Bien. Ahora vamos a hablar del carcinoma lobular in situ. Ya nos salimos de los ductales. Ya hemos visto estos tres. El papilar no lo muestra mucho el libro, así que prefiero que estos tres se lo aprendan bien, que son los más frecuentes. El carcinoma lobular in situ. In situ. Ahora vamos a ver qué es lobular. Proliferación celular dentro de los conductos y lobulillos, principalmente, que crecen con falta de cohesión. Pregunta de examen. Esto aquí siempre es pregunta de examen. El carcinoma lobular in situ, hay una falta de cohesión, o sea, falta de la caderina tipo E. Anoten bien. Falta de la caderina tipo E. ¿Ya? Anoten bien. Si falta esa caderina, ¿cómo creen ustedes que van a estar las células? No se van a unir entre ellas. Por cuanto no tienen caderina, no se van a unir entre ellas. Entonces se van a volver en forma de racimos irregulares. Miren cómo núcleo por aquí, núcleo por allá, no se ve sus límites. Todo agrupado. No hay adhesión, no hay caderina E en estos pacientes que tienen carcinoma lobular in situ. Y este carcinoma lobular in situ es más frecuente de que la paciente lo tenga en ambas mamas. Entonces veo que mi paciente tiene carcinoma en ambas partes de las mamas, zonas calcificadas en ambas, aunque en este caso, en este carcinoma lobular, no hay calcificaciones de cuerpo. No puede haber zonas de calcificadas. Entonces yo veo que mi paciente dice,
Doctor, mire, tengo bolitas en ambos pechos. En ambos lo tiene. Lo primero que voy a pensar es en carcinoma lobular in situ. De tipo lobular, porque la paciente lo tiene en ambas mamas. Entonces, veo que la paciente tiene bolitas en ambas mamas, voy a sospechar de carcinoma lobular in situ. De paso, le hago la mamografía y sale negativo, no hay nada de necrosis ni calcificaciones, peor todavía, voy a pensar más en carcinoma lobular in situ. ¿Qué le voy a hacer a la paciente? Biopsia. Biopsia de esa bolita donde ella siente que hay una bolita, no sé. Biopsia. ¿Listo? A ver. Entonces, las células con núcleos ovalados o redondeados. Mire, tiene una morfología en que sus núcleos son redondeados aquí, ovalados, redondeados. Una morfología súper irregular. Con pequeños nucleolos que no se pueden ver. Forma redondeada y sin fijación de las células contiguas. No hay fijación entre células y células, está todo desordenado. Mire. Y ausencia de necrosis y secreción. No va a tener la paciente ni secreción, ni necrosis, por eso no se va a ver en la mamografía. Este patrón de aquí no se va a observar en un carcinoma lobular in situ. ¿Se entendió hasta aquí? Entonces, si les preguntan en su teoría, o yo les pregunto, ¿cuál es el carcinoma que es más frecuente entre el 20 y el 40% que aparezca en ambas mamas? ¿Cuál es? Carcinoma lobular in situ. Excelente. Te paso en la radiografía, no hay calcificaciones, doctor. Ya. Carcinoma lobular in situ. Más todavía voy a pensar. ¿Ya? ¿Se entendió? Aunque también los fibroadenomas pueden hacer bilaterales, así que no es el 100%. ¿Ya? Hay que hacer por eso un diagnóstico a la paciente bien certero con biopsias. Una biopsia de tipo C. Una consulta, ahí dice ausencia de necrosis y secreción en estos tipos de carcinoma. En los anteriores que mencionó, solo el carcinoma ductal era el que presentaba secreciones. ¿Y los anteriores presentan o no? Este de aquí normalmente no presenta clasificación de secreciones acidiformes, ni el comedoniano, tampoco presenta secreciones, simplemente calcificaciones, y se puede observar en esta mamografía de esta manera. ¿Ya? Los que presentan solamente necrosis son los que presentan calcificaciones, eso nunca se olvide uno. Y este de aquí que presenta secreciones, que es el único, que es el micropapilar, viene la paciente con secreciones en su pecho y ya hay que pensar de este tipo de cáncer, carcinoma ductal in situ micropapilar, y hay que sospechar. ¿Ya? Estas sí hacen secreciones, pero estas de aquí hacen calcificaciones, estas dos. ¿Ya? ¿Entendiste o no lo entendí? Gracias, sí se entendió. Bien. Ahora vamos a continuar. ¿Qué tipo de biopsia se le hace a la paciente? Igual he visto una pregunta de examen así. ¿Qué tipo de biopsia se le hace a la paciente cuando tiene cáncer de mama? ¿Quién se la sabe ver? ¿Qué tipo de biopsia se hace? ¿PAF? ¿Qué tipo de biopsia se hace a la paciente que tiene sospecha de cáncer de mama? ¿Qué tipo de biopsia? Biopsia enterotáxica. Así se llama. Pueden buscarlo en internet si quieren. La biopsia enterotáxica es la que se recomienda en pacientes que tienen antecedentes de cáncer o una sospecha de cáncer. Se hace una biopsia enterotáxica para confirmar el diagnóstico. Ahora miren otra placa. ¿Cómo? ¿En qué consiste eso? Es una Es a nivel punción como... Hay en internet, cuando lo busquen bien, hay unos videos y ahí van a ver con detalle cómo se hace una biopsia enterotáxica a nivel de la mama. Ya van a ver ahí. Lo pueden buscar en internet y ahí le ponen una aguja y lo absorben todo eso, el contenido de esta parte de aquí de la mamografía se le absorbe. Ya van a ver eso en la biopsia enterotáxica. En internet pueden buscar, es muy interesante el procedimiento. ¿Listo? Ahora aquí miren, lo mismo, carcinoma lobular in
situ, solo que otra imagen, otro cáncer, de otra fase. Miren, ven cómo los núcleos son ovalados, redondeados, ovalados, redondeados, ovalados, redondeados. Ese es uno de los principales gold estándar para diagnosticarme este tipo de carcinoma. Y también la forma que tiene, una barbaridad, ¿no? Todo, mire, irregular, todo agrupado por falta de caderina, de adhesiones entre células. Los tumores estromales son tumores benignos, normalmente a nivel de la mama, donde uno sospecha que tiene cáncer, dice, tengo unos bultitos aquí en mi pecho, pero no es cáncer, es algo benigno y no puede invadir. Algunos pueden ser bilaterales o unilaterales, por eso es importante hacer una mamografía. En la mamografía no va a salir nada de esto, ni calcificado ni nada. Entonces uno va a pensar, puede ser algo benigno, ¿no? Entonces, estos son los tumores estromales. Ahí está el fibroadenoma y tenemos al tumor filoides y ahí terminamos. Primero, el fibroadenoma. El fibroadenoma, junto con el tumor filoides o filoides, son tumores benignos, en la cual tienen una alteración del gen MET12. Así se llama el gen. MET12. Ahora, ambos tumores benignos tienen esa alteración de genes. Pero el más frecuente, ¿cuál creen que es? ¿El tumor filoides o el fibroadenoma? Preguntas de examen. Es el fibroadenoma. Es el tumor benigno más frecuente y que se confunde muchas veces con cáncer. ¿Ya? Cáncer de mama. Y ya cuando le dicen que posiblemente usted tenga cáncer, le dice el doctor, no, ¿cómo puede? Va a estar ahí. Entonces, por eso nunca se le dice al paciente, como ustedes por ética, nunca le van a decir a su paciente que tiene cáncer, usted hace latingo tras que pillan una zona, digamos, con bulto. No, eso es falta de ética. Ustedes, tras que primero tienen que hacer todo el estudio para recién dar con el diagnóstico, porque le van a estresar a la paciente. Entonces, no se le va a decir ese rato tras que vean un bulto, tiene cáncer, no. Hay que ver también, por ahí es solamente un proceso infeccioso, un fibroadenoma. Vamos a ver de dónde se originan estos fibroadenomas. Los fibroadenomas, junto con el tumor filoides, se originan de este lugar de aquí. Vamos a ver, de esta parte, del estroma intralobular. Pregunta de examen. Yo les voy a preguntar, el fibroadenoma y el tumor filoides, ¿de dónde se origina ese tumor? ¿De dónde nace? Ustedes me van a decir, nace del estroma intralobular. No del inter, del intra. ¿Ya? Pregunta de examen. El fibroadenoma es un tumor, el más frecuente benigno, en la que se puede encontrar alteraciones del gen MET12. Y para identificarlo, hacemos los siguientes criterios. Va a haber el estroma intralobular, va a estar en constante crecimiento, mire, va a estar hipertrofiado, va a estar aumentado de tamaño. Todo esto de aquí es el estroma intralobular. Miren qué es lo que hizo. Me los comprimió, miren, a los conductos mamarios, a todos ellos me los comprimió, miren, me los está comprimiendo. Acá un material mixoide, dice el libro, un material mixoide que me los rodea y me los comprime a los conductos y a las glándulas. El primer criterio es ese. El epitelio está rodeado por un estroma intralobular que lo comprime y distorsiona su morfología del conducto o la glándula. Primer criterio es ese. Segundo, ¿qué tipo de epitelio vamos a encontrar en el centro? De aquí alrededor de este conducto. Vamos a encontrar epitelio cúbico y epitelio cilíndrico simple. ¿Ya? Tercer criterio, proliferación fibroblástica periglandular. Alrededor de estos conductos y de la glándula se va a encontrar una proliferación fibroblástica de un material mixoide que me lo va a comprimir, me lo va a apretar
De una manera que las glándulas van a ser distribuidas de manera irregular por todo el campo de estudio de la mama. ¿Se entendió o no se entendió? Entonces, ¿cuál es el primer criterio? Yo les pregunto a ustedes, ¿cuál es el primer criterio aquí? ¿Aumento de qué estroma? El epitelio está rodeado por estroma intralobular. Excelente. Y lo está comprimiendo. Excelente. Lo está comprimiendo y lo está distorsionando su morfología normal. Miren cómo lo está comprimiendo, ¿no? Se ve ahí clarito. Y va a haber un epitelio en el centro, epitelio cúbico con cilíndrico simple, que no se ve bien aquí, y una proliferación fibroblástica periglandular. Pero ese es su principal criterio. Compresión de la glándula por estroma intralobular, que es un tejido mixoide. ¿Ya? Es un tejido mixoideo, lleno de colágeno. Y, segundo criterio, distribución irregular del estroma de las glándulas. Glándulas distribuidas en forma irregular en todo, miren, en todo lo que es la mama, la placa histológica de la mama. Están irregularmente distribuidos, porque están comprimidos, ¿no? Obviamente. Y aquí se ve mejor, miren, cómo el estroma intralobular lo comprime, mira la glándula. Me lo comprime tanto que tiene esta morfología así como todo apretado, todo chamuscado, todo chuño, ¿no? Entonces, eso es un fibroadenoma. Y aquí se ve bien, mire, el estroma intralobular me lo comprime con un epitelio aquí, está revestido con un epitelio cúbico simple y cilíndrico simple. ¿Se entendió hasta aquí? ¿O tienen alguna pregunta? Bien, el tumor filodes. El tumor filodes es similar al fibroadenoma, que también hay un crecimiento del estroma intralobular, igual hay un crecimiento, pero lo que le diferencia al fibroadenoma del tumor filodes es que el tumor filodes tiene el signo de la hoja. ¿Qué es eso? En su borde, mire de aquí, tiene una especie de una forma de una hoja. No sé si lo ven. Como una hoja. Y aquí en el centro, miren, como una hojita. Aquí también, miren. Forma de hoja. Eso es lo que me lo diferencia principalmente. Miren, del fibroadenoma, miren que son todos distribuidos, variados. Y del tumor filodes, miren cómo es su morfología del tumor filodes. Similar, pero tiene el signo característico del signo de la hoja. A veces es difícil incluso para los patólogos diagnosticar esta diferencia. Entonces, a ambos lo toman como benigno. ¿Ya? Ahora, estos son sus patrones. Y tiene mayor celularidad incluso que este. Tiene mayor celularidad. Miren, hartas células de patrón mixoide. Más células, más y más que el fibroadenoma. El tumor filoide, entonces, es un tumor que tiene características de mayor celularidad y pleomorfismo nuclear que el fibroadenoma. Aquí miren, mayor celularidad. Y tiene el signo de la hoja. Un signo de una hoja. Bordes infiltrantes en forma de hoja. Mire, este parece un trébol, ¿no? Bordes infiltrantes en forma de hoja en un espacio, en una luz. Y obviamente un crecimiento excesivo del estroma intralobular. ¿Se entendió hasta aquí? Preguntas que tengan. Se entendió, Ausi. Bien, no se olviden, el signo de la hoja se encuentra en el tumor filoide. Y aquí está, miren, una macroscopía de un fibroadenoma, que está aquí, miren. Aquí está la masa, cómo lo sacan de la mama. Y lo parten en dos y miren, hay unas cuantas zonitas por ahí comprimidas. Unos conductitos apenas ahí que se observan. Y miren aquí, este es el tumor filodes. Miren cómo se caracteriza por tener lóbulos. Lóbulos como en forma de papa, ¿no? Lóbulos y lóbulos. Varios lóbulos. Miren. 1, 2, 3, 4, 5 lóbulos tiene. Este tumor que se llama el tumor filodes. Aumento de celularidad, miren.
Entonces yo lo diferencio macroscópicamente que el tumor filodes, en la macroscopía, o sea, a simple vista, tras que lo sacamos, se ven lóbulos, lóbulos, lóbulos y lóbulos. Sin embargo, en el fibroadenoma, todo es juntito. Los lóbulos son juntos y tienen este aspecto engrasado, ¿no? Un aspecto regular también, un poco de amarillento, y este también, un poco amarillento con unas zonas por ahí de hemorragia, que a veces, tal vez porque lo ha sacado, lo han cortado y obviamente tiene sangre, tiene vascularización. Y listo, gracias por su atención. Que Dios me las guarde esta noche. Chicos, ¿tienen alguna pregunta antes de terminar y finalizar con la clase? ¿Alguna duda? ¿Alguna pregunta antes de finalizar? ¿Dudas, preguntas, chicos? Hasta aquí va a ser su examen práctico. Hasta aquí. Sería gastro 1, 2, 3, páncreas y mama. Sí, eso mismo. ¿Qué tal se lo ven? ¿Muy harto? ¿Muy poco? ¿Cómo lo ven? Está bien. Más bien quería preguntarle con respecto a la guía. Sí, en el día de su examen, ahí me lo van a, después de su examen práctico, me lo van a presentar la próxima semana. No, pues más antes de eso. En el día de su examen me lo pasan todo. ¿Ya? Cuando demos el examen me lo pasan también en forma en PDF, los cuestionarios me lo suben, me lo van a subir al Telegram. Ya me lo vuelven a enviar todo lo que son los cuestionarios que faltan, hasta el tema que avanzaron. ¿Ya? Pero no haríamos los temas de fisiopatología del aparato genital masculino y femenino, solamente los que hemos avanzado con usted o toda la guía. A ver, déjame pensar, porque patología del aparato femenino y masculino es harto o no es tanto. Eso no me he fijado bien, si es harto, si es poco. Es harto. Es harto, ¿no? Entonces Es me lo van a enviar. En la guía está gastro 2, y después está hígado, y luego creo que está riñón. Ay, no me acuerdo cuál es el que sigue de hígado. Y a lo último está mama. Páncreas debe estar ahí, ¿no? Igual, ha avanzado con el doctor Páncreas, ¿no? Sí. Bien. A ver, entonces, vamos a hacer lo siguiente. Solamente hasta donde hemos avanzado, ¿ya? No les voy a descargar mucho, ya que tienen otros exámenes también. Solamente hasta donde hemos avanzado, me lo van a presentar su cuestionario, ¿ya? Hasta donde hemos avanzado. Hasta mama, ¿ya? Solamente hasta ahí, donde hemos avanzado en la práctica, lo van a rellenar, su guía. Y me lo van a pasar en PDF al Telegram. ¿Listo, chicos? Y la próxima semana no se olviden su parcial práctico. Bueno, esta semana que viene va a ser su parcial práctico. El viernes en el horario de práctica, ¿verdad? Así es. El viernes en el horario de práctica todos tienen que traer, obviamente, su bata de laboratorio a las 12 p.m. de la noche o de la mañana. Ahora enviaron un mensaje de la noche. A ver, el día viernes. Ya, me lo pueden enviar el día viernes hasta las 12 de la noche. ¿Ya? El día viernes cuando demos el examen, hasta las 12 de la noche va a ser la entrega de los cuestionarios. ¿Ya? Por favor. Me lo van a entregar ahí, al Telegram, y ya ahí les voy a dar su respectivo punto si es que está completo. Y ya su examen práctico va a ser, ya saben, gastro 1, gastro 2, gastro 3 y mama. Y ahí terminaríamos con todo lo que es el avance práctico. Preguntas, dudas que tengan. ¿Dudas que tengan, chicos? Va a ser en lo mismo. Ustedes van a sacar un bolito, un papelito, y ahí me van a decir las preguntas, todo lo que avanzamos. Igual todo está en el libro. Todo lo que está en el libro, lo mismo. Ustedes se ponen a estudiar
todo lo que estaba en el libro van a estudiar, todo lo voy a preguntar de ahí, lo que está en el libro, no voy a sacar de otro lado. Y las imágenes también van a ser del libro. Unas cosas, nomás una que otra la que les saqué, pero es lo mismo. ¿No? Dudas, consultas que tengan, no se olviden que ya después de que den su examen práctico tercer parcial, vamos a hacer renal. ¿Ya? Así como les prometí, vamos a hacer el tema de riñón. Va a estar interesante ese tema, así que le va a salir mucho para el año que viene. Y obviamente para todos. ¿Preguntas? ¿Dudas? No se vaya a olvidar de enviarnos estas diapositivas, por favor. Hoy mismo se los envío. Para que vayan a estudiar. ¿Dudas? ¿Preguntas? Bien, chicos, un gusto que hayan estado aquí. Les agradezco por esas ganas que tienen de aprender a los 13 que están aquí, esas ganas que tienen de aprender incluso el fin de semana. Ya, Dios, ustedes saben que todo tenemos que hacerlo con voluntad propia. Ya, con voluntad y queriendo siempre conocer algo más de lo que ya saben. Eso tienen que tener simplemente. Y así van a llegar muy lejos. ¿Listo? Eso, chicos, que tengan buenas noches. Nos vemos. Gracias. Buenas noches. Buenas noches, Andrea. Hasta luego, chicos, los demás. Descansen. Hasta luego, sí. Hasta luego, Isel. Chao, chao. Que tengan buenas noches. Hasta luego, Carlos. Chao.